Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Es un gusto, como siempre, saludarle en este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Estos programas que hacemos durante el fin de semana en donde recapitulamos lo que le hemos presentado a lo largo de los últimos días. Y vamos a iniciar con el reporte que nos llega desde Ginebra, Suiza, para conocer el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El número de muertos por la pandemia de COVID-19 acaba de superar la barrera de los 4 millones, según anunció el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien reiteró su preocupación por el aumento de contagios en numerosas regiones del planeta. Esta cifra, matizó en rueda de prensa, seguramente es una estimación menor al número real de muertos en una pandemia que se encuentra en un momento peligroso. Tedros advirtió que aunque muchos países con altas tasas de vacunación ya están relajando sus medidas de prevención sanitaria, en otras zonas aún hay aumentos de contagios y hospitalizaciones, lo que causa en ellos una preocupante escasez de oxígeno y otros tratamientos. El máximo responsable de la OMS insistió en que la desigual distribución de vacunas y la aparición de variantes más contagiosas del coronavirus son factores que explican la expansión de la enfermedad en diversas zonas de África, Asia o Latinoamérica. La desigualdad en la vacunación no tiene justificación moral y es una estrategia de sanidad pública ineficaz contra un virus respiratorio que está mutando rápidamente, aseguró Tedros. Insistió en que las variantes del coronavirus por ahora están ganando la carrera contra las vacunas y afirmó que el hecho de que millones de trabajadores sanitarios y cuidadores no hayan podido vacunarse aún es abominable. Tedros celebró por otra parte que se haya descubierto un nuevo tratamiento efectivo para los casos graves de COVID-19 con interleucina 6, pero advirtió de que en muchos países este medicamento es de difícil acceso por su alto coste, algo que debe intentar solucionarse mediante cooperación internacional. Los países con más fallecidos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia son Estados Unidos, con 600.000, Brasil con 525.000, la India con más de 433.000, México con 233.000 y Perú con 193.000, según las estadísticas de la OMS. La cifra global de fallecidos semanales ha ido descendiendo desde hace más de 2 meses, pero se teme que la curva pueda ascender debido al nuevo aumento de casos que a nivel mundial se ha producido en las 2 últimas semanas. El director de Emergencias Sanitarias de la OMS advirtió por su parte sobre el abandono excesivamente rápido de las medidas de prevención contra la COVID en sociedades con altas tasas de vacunación, como las europeas, y advirtió que pensar que ya se ha vuelto a la normalidad anterior a la pandemia es muy prematuro. Pensar que todos están ya protegidos y que todo ha vuelto a la normalidad es una presunción muy arriesgada, alertó Ryan. Indicó que las medidas individuales de prevención, desde llevar mascarilla a evitar grandes concentraciones de gente, siguen siendo eficaces para evitar la exposición y exponer a otros al coronavirus, por lo que pidió prudencia a los gobiernos a la hora de reducir este tipo de estrategias. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. El mundo llega al segundo verano sin domar esta pandemia de COVID-19. En un año la cifra de contagios se multiplicó 16 veces. Aunque la pandemia COVID-19 se mantiene estable en algunas naciones, existe una preocupación ante un posible brote o nueva ola pandémica con la apertura de líneas marítimas, aéreas y terrestres. Además, este segundo año de circulación del virus SARS-CoV-2 no está solo, está acompañado de algunas variantes que causan preocupación mundial. Escenarios como juegos deportivos, vacaciones, salidas grupales y apertura de centros turísticos advierten de posibles brotes. Hoy, la movilidad social no es igual al verano del 2019. En cada salida local, nacional e internacional se deberá seguir con las medidas sanitarias preventivas y externas. El uso de cubrebocas sigue siendo una protección máxima. Los organismos internacionales de la salud han reforzado el llamado de mantenerlo, aunque algunas naciones europeas comiencen a flexibilizar su uso. El lavado de manos constante, el toser y estornudar cubriéndose y mantener la sana distancia deberán de continuar.
Aunque un porcentaje de la población mundial ya recibió la segunda dosis de la vacuna COVID-19, sigue siendo bajo y como son esquemas que siguen en análisis clínico, aún se estudia su efectividad temporal. Algunas personas ya están por llegar al 7º mes de la aplicación. Especialistas señalan que aún no es tiempo de cantar victoria. La inmunidad de rebaño, que es tener entre 70 y 80% de la población mundial total vacunada, no se alcanza. Países siguen en focos altos de alerta. Las variantes de COVID-19 se vuelven un dolor de cabeza y el sistema de salud de algunas naciones comienzan a relajar la tensión. En la segunda etapa 2021, con la emergencia sanitaria mundial, el escenario es incierto. Especialistas llaman a no cometer este verano las mismas fallas del año pasado. La ciencia médica debe priorizarse por encima de los intereses políticos, señalan científicos. Las naciones que mantienen los primeros lugares a nivel mundial son Estados Unidos, India, Brasil, Francia, Rusia y Turquía. Además, muestran mayor preocupación por las variantes del coronavirus que circulan. En julio del 2020, el planeta llegaba a los primeros 10 millones de casos. En la primera quincena de enero de este año alcanzó los 100.000 millones de casos de COVID-19. Y para este segundo semestre ya suman 183.650.000 casos más. Del verano del 2020 al verano del 2021, la pandemia COVID-19 se multiplicó 16 veces. Informó Isaura López Villalobos. Esta semana dedicamos varios programas a hablar sobre las variantes del virus SARS-CoV-2, del original que nació en Wuhan y cómo se ha ido replicando y cambiando a lo largo de más de año y medio de pandemia. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez lo explicó. Mantienen una meseta con un poco de tendencia a la baja, pero todavía en niveles altos, en niveles importantes de transmisión de la enfermedad. Sí, una variante de rápida expansión, por cierto, porque para el fin de semana agencias internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud, ya reportan la presencia de esta variante Delta en 90 países aproximadamente, cuando hace una semana hablábamos de 40 países con la presencia de esta nueva variante. Una variante que, para empezar, es más transmisible que la variante original, bueno, que el virus original de Wuhan, es más transmisible incluso que la variante alfa, que de origen es la variante surgida en Inglaterra y que por el momento es la de mayor transmisión, la de mayor riesgo de transmisión. Se estudia si se presenta con mayor gravedad. Parece que se presenta con una gravedad similar a la variante alfa o británica. Y por otro lado, Belén, se presenta con menor gravedad que lo reportado para la variante sudafricana. En España hay un repunte de casos de COVID-19, particularmente entre la población más joven. ¿Ha bajado la guardia la juventud española en la lucha contra la pandemia? España ha registrado en los últimos días un preocupante repunte de casos de COVID-19 que amenaza con echar por tierra el esfuerzo colectivo de meses de restricciones. La pandemia está descontrolada entre los menores de 30 años en regiones como Cataluña o Cantabria. El sábado se registraron 5.379 casos en Cataluña, la mayor parte correspondían a jóvenes. Claro, ahora en verano la gente sale más y además el hecho de que no estábamos aún vacunados, pues también se nota muchísimo el hecho de que se han quitado las mascarillas, estén abiertas las discotecas y todo y aún no estamos vacunados. La incidencia de contagios en Cataluña se acerca a los 300 casos por cada 100.000 habitantes, 50 más que el llamado umbral de riesgo extremo. La tasa de los jóvenes es de más de 1.000 infecciones por cada 100.000 habitantes.
Según las autoridades, por el momento este notable incremento no se ha traducido en un aumento proporcional de hospitalizaciones. Está por ver qué efectos puede tener en el turismo, uno de los pilares de la economía nacional. También están preocupados por la economía en la isla canaria de La Graciosa, el primer territorio español que tiene a toda su población de más de 16 años totalmente vacunada. Cierto es que solo hay 750 habitantes que viven del turismo y de la pesca fundamentalmente. Que es una buena noticia, sobre todo un sitio por aquí que vive del turismo, pues para que la gente venga con más tranquilidad. Esto es un ejemplo por toda España y estoy súper contento y súper orgulloso. Ante la perspectiva de la llegada de una quinta ola de la pandemia, cada vez son más las regiones españolas que han comenzado a vacunar a los menores de 30 años. Esto en España. A un ladito, en Portugal, también reinstauran medidas para frenar la ola de contagios. Vuelven las restricciones a los países más afectados por el avance de la variante Delta, predominante, por ejemplo, en Portugal. Casi la mitad de sus 10 millones de habitantes, de los 45 municipios con mayor incidencia, entre ellos Lisboa, Oporto o Braga, vuelven a vivir bajo el toque de queda nocturno. Mientras, en Dinamarca las autoridades sitúan en el 29 de agosto la fecha para que todos los ciudadanos que lo deseen estén vacunados, tras abrir la inmunización a la franja de edad entre los 12 y los 15 años. Luego será el turno de los más pequeños, pese a las reservas de los pediatras. Estamos continuamente atentos a cualquier indicador respecto a la seguridad que nos pueda preocupar y no queremos que haya ninguno. Me preocupa que se presenten síntomas relacionados con la edad que todavía no hemos registrado por el escaso número de niños vacunados. Debemos ser más reticentes hasta que tengamos los datos y el conocimiento suficientes para informar a padres e hijos lo más profesionalmente posible. Rusia ha registrado otros 697 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas, en la quinta jornada consecutiva, notificando un récord de muertos en un día. Sin embargo, las autoridades no prevén medidas de confinamiento, al menos por el momento. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con más. Antes de irnos a la pausa, le contábamos sobre lo que está ocurriendo en España y Portugal, pero no son los únicos países donde avanza con números preocupantes la pandemia. Con casos que ahora se duplican en África cada 3 semanas, la variante Delta de COVID-19 se ha extendido a 16 países y está presente en 3 de las 5 naciones que reportan el mayor número de contagios. Delta es la más contagiosa hasta el momento, hasta un 60% más transmisible que otras variantes. Junto con Alfa y Beta, Delta está impulsando la tercera ola, que es más agresiva en África, y el número de casos aumenta más rápido que todos los picos anteriores, reportó la Organización Mundial de la Salud. La variante Delta, inicialmente identificada en India, ahora es dominante en Sudáfrica, que representó más de la mitad de los casos africanos la semana pasada. Se detectó en el 97% de las muestras secuenciadas en Uganda y en el 79% de la República Democrática del Congo. La variante también parece estar alimentando la enfermedad entre los adultos jóvenes. Según los expertos de la OMS, en Uganda, por ejemplo, el 66% de las enfermedades graves en personas menores de 45 años se atribuye a Delta. En tanto, solo 15 millones de personas, equivalente al 1.2% de la población africana, están completamente vacunados, informó Elizabeth Ortiz. Dos de los términos que hemos escuchado con mayor frecuencia también es en torno a las variantes, aquellas que son preocupantes y las que son de interés. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos explicó la diferencia. Las ha clasificado la Organización Mundial de la Salud en dos grupos, las de interés y las de preocupación. Las de interés porque pueden tener en algún momento un comportamiento diferente y entonces pueden transformarse en variantes de preocupación. Las de preocupación son aquellas en que se determinan 3 factores. Uno de ellos es el que se transmita con mayor facilidad. El segundo factor, el que provoque una enfermedad más severa, más grave.
Y el tercer factor, el que puedan tener lo que conocemos como evasión inmunológica, es decir, el que la inmunidad que se genera con las vacunas pudiera no ser suficientemente eficaz contra determinada variante. Esos tres son los factores que entonces, para considerarla de gravedad, toma en cuenta la Organización Mundial de la Salud. Es lo que está ocurriendo en la India, Belén. La mayor parte de fallecimientos están ocurriendo con la variante Delta o con la variante Delta Plus. La mayor parte de casos, de hecho, están ocurriendo con esta variante Delta, pero además, a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud está considerando que la variante Delta pueda ser de alguna forma responsable de un repunte o un rebrote de casos que puedan presentarse en próximas semanas y meses a nivel global. De hecho, sí se empieza a observar un repunte que pudiera considerarse tercera ola. Todavía no es una tendencia, todavía no se puede hablar contundentemente de que el mundo esté ante una tercera ola, pero sí ante el riesgo de que esto pueda ocurrir. Y la consideración es que pueda ser predominantemente con esta variante Delta o la Delta Plus. Hay pocos casos de Delta Plus. La mayor parte son Delta. Para que nuestra audiencia lo considere, es muy sencillo. Las mutaciones que se generaron para que se considerara como nueva variante esta variante de la India conocida como Delta, en el caso de Delta Plus tiene una mutación adicional. Se piensa que esta variante Delta Plus sí puede presentarse con mayor gravedad, pero en cuanto al riesgo de transmisión es igual de intenso que con la variante Delta. Y eso puede representar un riesgo si no se toman en consideración las medidas preventivas para evitar estar en lugares altamente concurridos, perder la distancia entre persona y persona, perder la disciplina del lavado frecuente de las manos, del uso de cubrebocas, etc. Las vacaciones, pues frecuentemente son además fiestas en lugares cerrados, en espacios cerrados, en bares, en antros. Las vacaciones también son frecuentemente reuniones de grupos grandes y de igual manera cantar, hacer corifeos que pueden de alguna manera llevar a un riesgo mayor de transmisión de la enfermedad. Entonces, sí hay que tener esto en consideración y además la movilidad, ¿no? El subirse a un autotransporte colectivo o el subirse a un avión puede representar un riesgo, aún con las medidas sanitarias óptimas que se han implementado para estos propósitos. Entonces, sí creo que es muy oportuno que las autoridades sanitarias de todo el mundo, locales, nacionales, etcétera, pongan énfasis en la prevención a propósito del periodo vacacional veraniego. Y el incremento en el número de casos en todo el mundo en las últimas 6 semanas ha estado predominando a el grupo de edad de entre 25 y 45 años de edad, es decir, personas jóvenes o en edades intermedias, ya no tanto en adultos mayores, que por principio de cuentas la población mayor de 40 años está vacunada en muchos lugares del mundo, en algunos otros, claro, jóvenes y adolescentes están vacunados, pero esa no es la generalidad. La mayor parte de niños y jóvenes y adolescentes no están vacunados en el mundo y esto puede representar un riesgo importante para este grupo, pero también un riesgo importante para que este grupo, al infectarse, disemine enfermedad a otros sectores de la población, a otros grupos vulnerables.
¿Que la vacuna protege contra enfermedad grave? Sí, eso indudablemente, pero no hay ninguna vacuna que proteja al 100%. Las vacunas protegen promedio 92% de enfermedad grave, quiere decir que por lo menos un 8% de la población, incluso vacunada, puede quedar con susceptibilidad a enfermedad grave, grave y crítica, y por lo tanto a riesgo de letalidad, a riesgo de mortalidad. Entonces no perdamos eso de vista y tampoco perdamos de vista que las nuevas variantes pueden tener comportamientos erráticos. Ya aparecen publicaciones de desarrolladores de vacunas que hablan de que su vacuna protege contra prácticamente todas las nuevas variantes. Qué bueno, pero no nos confiemos porque el surgimiento de nuevas variantes o porque otras mutaciones en las nuevas variantes pudieran generar un comportamiento diferente y podrían llevar a cepas del virus con capacidad de evadir la respuesta inmune generada por las vacunas. Entonces yo creo que es muy pronto para generalizar la confianza que pueden brindar las vacunas. Yo creo que es todavía ir paso a paso midiendo el comportamiento de la pandemia con mucho detalle, cuidando las medidas, porque no perdamos de vista también, Belén, lo que tú acabas de decir. Muchos países vuelven a entrar en confinamiento a pesar de llevar buen ritmo de vacunación. ¿Qué ocurrió con Chile, por ejemplo? Chile, con más del 60% de su población vacunada, entró a confinamiento hace aproximadamente un mes, porque empezó a notar un repunte en el número de casos importante, aún siendo el país líder en América Latina en cuanto al porcentaje de población vacunada. Y esta situación ocurrió también en Gran Bretaña y ha ocurrido en diferentes países, aún teniendo un avance significativo en el porcentaje de población vacunada. Israel, doctor, por ejemplo. Bueno, Israel fue el país líder en el mundo, sigue siendo el país líder en el mundo en cuanto a porcentaje de vacunados y lamentablemente tuvo que ir a un nuevo confinamiento por la observación de incremento en el número de casos. Inclusive, Belén, algunos países europeos vuelven a cerrar la puerta a la afluencia turística, particularmente del turismo que proviene de países que están teniendo mayor intensidad epidémica en este momento, o pandémica en este momento. Advirtiendo que eso podría ser un factor contribuyente a la nueva expansión de la pandemia en países y regiones de alta afluencia turística que en estos momentos, por el verano precisamente, pues esperan muchos visitantes. Entonces, pero algunos han tomado medidas de no permitir el acceso de personas que provienen de determinados países. Vamos a India para que nuestro compañero David Asta, corresponsal de la agencia EFE, nos actualice información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La India ha registrado este lunes algo menos de 40.000 infecciones por coronavirus en las últimas 24 horas. Los casos en el país asiático se han estabilizado en torno a esta cifra en la última semana, aunque los fallecimientos continúan descendiendo. Este lunes se registraron cerca de 750, el número más bajo en casi 3 meses. Estas cifras contrastan con las experimentadas en la India durante el pico a mediados del pasado mayo de la virulenta segunda ola del coronavirus, con más de 400.000 casos y 4.000 muertes diarias. La avalancha de infecciones provocó una sobrecarga en su sistema de salud que dejó dramáticas imágenes de hospitales y crematorios saturados. En total, la India figura entre las naciones más afectadas por la pandemia y suma ya 30,5 millones de infecciones y 400.000 muertes. Debido a la bajada de los casos, numerosos estados de la India han anunciado un relajamiento progresivo de los confinamientos impuestos durante la segunda ola.
Nueva Delhi ha reabierto los centros deportivos este lunes, una jornada en la que ha registrado menos de 100 casos, mientras que otros servicios como restaurantes y centros comerciales ya estaban abiertos. Sin embargo, los colegios siguen cerrados y varios mercados de la ciudad han debido cerrar ante el incumplimiento de las normas de distanciamiento social. Aunque las normas varían según cada estado, en general las escuelas permanecen cerradas, aunque por ejemplo la región norteña de Bihar ha anunciado que reabrirán, aunque al 50% de su capacidad. La campaña de vacunación es vista por las autoridades como la principal solución a la pandemia, pero la India sigue enfrentándose a una escasez de vacunas. El país ha administrado este lunes menos de 1,5 millones de dosis, una fuerte caída respecto al récord de 8 millones en un solo día registrado hace 2 semanas. Reportó desde la India David Asta para el programa Coronavirus la Pandemia. Hacemos una pausa, volvemos. La Organización Mundial de la Salud alerta sobre el avance de la variante Delta del virus SARS-CoV-2. La Organización Mundial de la Salud alertó una vez más de que la propagación de la variante Delta hace que estemos en un momento muy peligroso de la pandemia, en el que ningún país está a salvo. La variante inicialmente detectada en India ha sido encontrada en 98 países y se propaga rápidamente en zonas tanto con alta como baja cobertura de vacunación, explicó el director general Tedros Adhanom. En los países con baja cobertura de vacunación del COVID-19, las terribles escenas de hospitales desbordados vuelven a ser la norma, pero ningún país está fuera de peligro todavía. Insistió en que la variante Delta es peligrosa y sigue evolucionando y mutando, lo que requiere una evaluación constante y un ajuste cuidadoso de la respuesta de salud pública. Tedros Adhanom dijo que usar mascarilla, respetar el distanciamiento social y evitar sitios concurridos, además de mantener una buena ventilación en zonas cerradas, sigue siendo esencial para contener el virus. La directora científica de la organización, Soumaya Somacinta, explicó que ante la presencia de variantes más contagiosas, es importante que se reciba la segunda dosis de la vacuna en el tiempo recomendado, ya que la pauta completa de vacunación ofrece el mayor grado de protección, informó Rocío López Fonseca. ¿Cómo ocurre estas variantes? ¿Por qué surgen? ¿Y cómo va cambiando y mutando el virus, en este caso del SARS-CoV-2? El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos lo explica. Las variantes son nuevas modalidades del virus que han surgido a lo largo de la pandemia y que toman como referencia o que tienen como referencia el virus original, el que surgió en Wuhan en noviembre del 2019. Decíamos que el virus, por ser un virus RNA, es decir, el ácido nucleico que tiene este virus es ácido ribonucleico, RNA, tiene un alto índice de mutaciones. Cada que replica puede tener equivocaciones en los diferentes pasos de replicación y esas mutaciones pueden generar la aparición de nuevas cepas o variantes. Una mutación casi nunca es sinónimo de una nueva variante, casi nunca. Lo que habitualmente se requiere es el conjunto de varias mutaciones para que hablemos de una nueva variante. Y una nueva variante es aquella cuyas mutaciones podrían generar un cambio en el comportamiento de ese patógeno, en este caso del virus SARS-CoV-2. El cambio de comportamiento puede ser clínico, por ejemplo, si el patógeno genera o no mayor gravedad. También epidemiológico, es decir, si el patógeno se transmite con mayor intensidad o con menor intensidad.
Otro de los factores es si el patógeno es capaz de evadir la respuesta inmune que se ha generado a partir de la vacunación y en particular a raíz del surgimiento de la primera variante de preocupación, que así fue calificada como por la Organización Mundial de la Salud, que fue la británica, Alfa. La variante Alfa ya tenía un 50% más de capacidad de transmisión que el virus original. Es decir que si el número básico de reproducción era de 2.5, el surgimiento de la variante británica o alfa nos llevó a un índice básico de reproducción de aproximadamente 3.7 a 4. Y luego vienen las variantes, la beta, la gamma y ahora la delta. Y de todas estas, Belén, la delta es la que tiene el mayor número básico de reproducción, es decir, es la más transmisible de todas. Afortunadamente, aparejado a esta incrementada capacidad de transmisión de la enfermedad, el virus delta no tiene por ahora determinado una mayor gravedad en la presentación de la enfermedad. Claro que sí pueden ocurrir más muertes porque existirán más casos de COVID-19 en el mundo con la presencia de la variante Delta, y esto ya lo ha venido sufriendo la India, ya lo han venido sufriendo algunos países de Europa, y enseguida hago un comentario particular de Israel, que está resultando un fenómeno precisamente por la presencia de la variante Delta, Belén. Y lo está sufriendo alrededor de 90 países en el mundo que ya tienen la presencia de la variante Delta. Más transmisión de la enfermedad, pero no mayor gravedad. Sí, pero al haber más casos, aunque no se incremente la letalidad, se puede incrementar la mortalidad. Recordemos que la letalidad es el número de personas que mueren entre el número de personas que fueron diagnosticadas con esa patología en específico. Y la mortalidad se mide por número de habitantes. Entonces, al haber más infección, bueno, podrá haber más mortalidad, pero no necesariamente más letalidad. Esa es la preocupación con respecto a la variante Delta, su alto índice de transmisión. Y efectivamente, el sarampión es considerado hoy por hoy la enfermedad infecciosa más transmisible por la vía respiratoria. Una persona con sarampión puede generar infección a 12 personas que están en contacto y que no tienen inmunización. Claro que si estás vacunada contra sarampión y tienes contacto con una persona con la enfermedad, tu riesgo de desarrollar sarampión es muy bajo o nulo. La vacuna contra sarampión genera una muy alta protección. Entonces, eso es lo que tenemos ahora con esta variante Delta, con la que sí tenemos aparentemente mayor gravedad de la enfermedad, es con la subvariante Delta Plus, que tiene una mutación adicional a las que tiene la variante Delta. Hay pocos casos, afortunadamente, y se considera por ahora que están circunscritos a la India, pero no hay que perderlo de vista. Ahora, de las demás variantes que fueron surgiendo a lo largo de la pandemia, la que sí definitivamente está reportada como más grave comparativamente con la original y con las otras variantes es la sudafricana, o también conocida como beta. Esta sí se presenta con mayor gravedad, sí tiene mayor letalidad,
Y ojo con esto, lo hemos platicado también en múltiples ocasiones en esta mesa. Y el doctor Alejandro Macías lo comentaba en esta intervención previa. La capacidad de evadir la respuesta inmune que se generó a través de las vacunas, con la que sí se ha reportado una disminución en la eficacia de la vacuna, y en particular la vacuna que fue estudiada al respecto fue la de Pfizer, es con la variante sudafricana. Ahora bien, ha aparecido recientemente una publicación respecto del comportamiento de COVID-19 en las últimas semanas en Israel, en donde ellos están observando que aquellos casos en donde se identificó la variante Delta, esta variante de la India, que por cierto fue descrita y caracterizada en febrero del 2021. Israel está encontrando menor eficacia de la vacuna de Pfizer, que fue la que más se utilizó en aquel país, en cuanto a la presencia de casos sintomáticos, pero no una disminución de la eficacia de la vacuna, no una disminución en la eficacia de la vacuna para proteger contra enfermedad grave y crítica, que sabemos que la vacuna de Pfizer-BioNTech tiene una eficacia por arriba del 93%, prácticamente 94%. Bueno, en ese sentido, Belén, por fortuna, se considera que las vacunas siguen protegiendo contra esta nueva variante, pero no precisamente ejercen una mayor protección contra las formas leves o moderadas de la enfermedad. Y esto creo que sí debe ser un mensaje directo a la población. Aunque usted esté vacunado, puede infectarse con SARS-CoV-2. Podría no desarrollar una enfermedad grave o crítica gracias a la vacuna que tiene. Y para el caso particular de la variante Delta, podría tener mayor probabilidad de infectarse aún vacunado, aunque no desarrolle necesariamente enfermedad grave o enfermedad crítica que lo lleve al hospital o que ponga en riesgo su vida. Pero al infectarse puede infectar a otras personas que sí están susceptibles por no tener vacunación. Y ojo con esto, esa situación puede condicionar que se incremente la mortalidad en la población aún susceptible, la que no tiene inmunidad. Vamos a la pausa, regresamos para entrar a la recta final de este programa especial. Nuestra compañera Elizabeth Ortiz investigó en torno a esta variante Delta y qué tan contagiosa es respecto de otros virus. Cuando los especialistas te dicen que la pandemia no se ha terminado, es porque las variantes del virus SARS-CoV-2 están propagando la COVID-19. Hace año y medio, el virus original que apareció en Wuhan era capaz de infectar a 2.5 personas más, pero las variantes son más contagiosas. ¿Un virus tiene una capacidad de transmisión o viene con una capacidad de escape a las vacunas? Y eso le da un R0, que es el ritmo reproductivo básico, que es cuántas personas a su vez infecta una persona que se encuentra enferma. Por ejemplo, un R0 de 3 quiere decir que el virus
va a infectar en promedio, que la persona va a infectar en promedio a otras 3. La variante alfa es capaz de contagiar a otras 4.5 personas, la beta a 3 y la gamma a 4. Pero la delta puede afectar a 8 personas más, explica el exar de la influenza en México, Alejandro Macías. Esta variante delta es con mucho la más preocupante de todas. Tiene una enorme capacidad de transmisión de 8, o sea, un enfermo puede infectar en promedio a 8 susceptibles. Ya se parece un poco, inclusive, a las cifras del sarampión. En breve, si sigue mutando, seguramente alcanzará 10, 12, que ya son como las paperas o el sarampión. Así que a 1 año y medio de la pandemia, la COVID ha perdido fuerza en algunos puntos, pero sigue embistiendo a países enteros, advirtió el especialista. Informó Elizabeth Ortiz. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos recuerda que las mutaciones de los virus juegan a veces a favor de los seres humanos, no siempre en contra. Y más los virus de tipo RNA. Lo hemos comentado, estos virus replican más rápidamente, a diferencia de los virus DNA. Y al replicar más rápidamente, en cada momento replicativo pueden tener el riesgo de generar una mutación. Una mutación, por cierto, también creo que hay que aclarar lo siguiente. No todas las mutaciones tienen relevancia. Hay mutaciones que ocurren y que no generan ningún cambio, ni en la patogenicidad, ni en la virulencia, ni en la transmisión, etc. E igual, hay mutaciones que juegan a favor del ser humano, porque hay mutaciones que le disminuyen a los microorganismos su capacidad de transmisión, de virulencia, de patogenicidad y de gravedad de las enfermedades. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se debe determinar? El que determinada mutación tenga una expresión, se dice una expresión fenotípica, o la combinación de esas mutaciones tenga una expresión fenotípica, y esa expresión fenotípica es lo que estamos diciendo. Se transmite más, genera más gravedad, evade al sistema inmune, genera más mortalidad, etc. Eso es lo que al final de cuentas tiene relevancia con respecto a las mutaciones o al conjunto de mutaciones que son las que finalmente determinan la aparición de una nueva cepa o de una nueva variante. También hay que comentar que las mutaciones que han generado estas nuevas variantes y que se han estudiado con mayor detenimiento, con más acuiciosidad, son las que generan cambios en la estructura de la proteína espicular, la espiga del virus. Estas puntas que vemos en la superficie del virus y que es la proteína que se une al receptor celular para iniciar la infección. El virus necesariamente requiere entrar a la célula humana para generar enfermedad. Si un virus no entra a la célula humana, no genera habitualmente enfermedad. Los virus requieren de la maquinaria celular del humano o de los seres vivos a los que infecta, animales, etcétera, cualquier especie, para poder generar enfermedad. Y prácticamente todos los virus tienen alguna proteína que le permite unirse a un receptor que está en determinada célula para poder iniciar el proceso patológico. Entonces, las mutaciones a las que nos hemos referido en tantas ocasiones son aquellas que causan algún cambio en la estructura de esta espícula del virus que le permite o no adherirse con mayor capacidad a la célula huésped. Entonces,
¿Por qué motivo el Delta provoca mayor transmisión? ¿Por qué motivo se transmite con mayor facilidad, con hasta 3 veces más facilidad comparado con el virus original de Wuhan? Precisamente porque esos cambios en la estructura de la proteína espicular provocados por las mutaciones que caracterizan a este virus lo hacen tener más afinidad con la célula humana, con la célula huésped, más afinidad con el receptor al que se va a unir para poder entrar a la célula que va a infectar. Se va perfeccionando, por decirlo de alguna manera. De alguna manera. Entonces, también esto se traduce en si el virus evade al sistema inmune. Porque, ¿por qué motivo tu sistema inmune va a detener a un virus determinado para que no cause mayor enfermedad, mayor gravedad, para que no avance en la infección? Precisamente por su capacidad de inhibir el que el virus se una a la célula que va a afectar, a la célula humana, por ejemplo, que va a afectar. Entonces, lo hace a través de anticuerpos. Anticuerpos que se generaron ya sea porque las personas tuvieron infección o porque se vacunaron. Bueno, pues esos anticuerpos tienen ciertas características moleculares, cierta estructura molecular, también para unirse a la proteína espicular del SARS-CoV-2, pero si este SARS-CoV-2 cambió su estructura de la espícula, preguntémonos si este anticuerpo entonces tiene la misma capacidad para reconocer al patógeno y para inhibir su unión con la célula que va a infectar. Por eso decíamos que sí está identificado, por ejemplo, para el caso de la variante beta, la de Sudáfrica, una capacidad de evasión del virus a la respuesta inmune que se generó con las vacunas. Ojo con ese detalle, porque las farmacéuticas deben mantener mucha vigilancia al respecto para poder definir si en algún momento será importante darle otra estructura al contenido de la vacuna, al antígeno contenido en la vacuna, con propósitos de que siga brindando una mayor protección contra la original y también contra las variantes del virus SARS-CoV-2. Hay algunas enfermedades infecciosas cuya inmunidad tiene una vigencia, una duración mucho más larga que algunas otras. Tiene que ver con la estabilidad, en parte, de la estructura genética o genómica de determinado patógeno. Por ejemplo, uno de los patógenos más transmisibles, decíamos, es el virus del sarampión. Sin embargo, la inmunidad que se genera, ya sea porque tuviste sarampión o porque te vacunaste con tu esquema completo contra sarampión, es una inmunidad que permanece por muchos años, y aunque cuando existe algún brote a nivel mundial importante de sarampión, la Organización Mundial de la Salud luego hace recomendaciones de revacunación, incluso para la población adulta. Hace aproximadamente un año, año y medio, hubo una recomendación de la Organización Mundial de la Salud para vacunación incluso a adultos mayores de 40 años, porque había brotes de sarampión en Europa, en Estados Unidos, etcétera, ¿no? No lo escuchamos mucho, sin embargo, obedeció a estos brotes a los que hago referencia. Pero
la mayor parte de la población en el mundo tenemos inmunidad contra sarampión porque es una vacuna de cobertura universal y además muchas personas adultas tuvimos en la infancia sarampión. Bueno, en general esta inmunidad tiene duración prolongada por varios motivos. Primero, porque el virus del sarampión es más estable que otros virus en cuanto a su estructura genómica. Y segundo, porque habíamos platicado en algún momento en esta mesa que la presencia de anticuerpos depende de muchos factores, pero el más importante de ellos es la fábrica de los anticuerpos. Los anticuerpos son fabricados, son producidos por células del sistema inmune llamados linfocitos B o células plasmáticas. Y cuando tú te vacunas o cuando tienes infección por un determinado patógeno, se generan estas células que se especializan para producir este tipo de anticuerpos en específico y a eso se le llaman clonas. Son como tribus especializadas para ese tipo de anticuerpos. Entonces, en algunas enfermedades infecciosas se generan clonas de mayor duración que están listas para producir anticuerpos cuando se tiene nueva presencia del patógeno en un contacto o en un contagio. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces.